Hey chavos, ¿cómo están? Me llamo Ale Paco y bienvenidos a Monsters. El día de hoy voy a hablar de Pedro, el gran líder. Comencemos. Algo importante que deben de saber de Pedro es que Simón era su nombre original. Pedro solo fue un apodo dado por él, por Jesús. Pedro era un cuate ordinario. Él y su familia tenían un negocio de pesca. Ahora, durante este tiempo era muy común ser pescador. Así es que podemos concluir que Pedro no era ningún tipo de político importante ni negociante famoso. A pesar de ser ordinario, tenía sus males. Pedro era un hombre muy agresivo. Era un cuate que tenía una bocota. Súper loco, súper chiflado, súper extrovertido. A pesar de todo eso, Jesús vio gran potencial en él. Jesús creyó en él y lo quiso tomar para que él fuera el líder de los discípulos para predicar el evangelio. Obviamente Jesús sabía que Pedro tenía que ser guiado por él. Pedro tenía que ser transformado y moldeado por Jesús. Y Jesús lo hizo con muchísimo gusto. Eso también mismo lo hace con nosotros. Jesús ha sido mi coach personal por 5 años y ha sido el mejor coach personal que he tenido. Pedro tuvo que aprender compasión, tuvo que aprender amor, tuvo que aprender humildad. A veces es muy difícil para una bocota cerrar la boca. Tuvo que aprender a ser sumiso ante las enseñanzas que Jesús le daba. Una característica muy importante que todo líder debe de tener es la valentía, el valor. Pedro podría parecer que Pedro tenía valentía, pero la verdad es que tenía una bocota. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba caminando en el agua y los discípulos estaban en un barco, Pedro rápidamente se acercó a la orilla del barco y le gritó a Jesús: Jesús, llámame para que pueda caminar contigo. Entonces Jesús le dice: a ver, ven. Entonces Pedro se espantó y sacó el primer pie y dudó y no tenía valentía, ni valor, ni fe. Así es que cayó y perdió su mirada de Jesús. Jesús rápidamente llegó a rescatarlo, obviamente, y le enseñó algo muy importante a Pedro, que tenemos que tener fe, valor y valentía para poder ser un gran líder. Vámonos al instante en donde Jesús ya estaba listo para reunirse con el Padre y los discípulos estaban ahí. En ese momento los discípulos ya estaban capacitados para poder ser los evangelistas, para poder ir al mundo a repartir el evangelio, pero les faltaba algo muy importante, y eso era el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió en ellos, estaba completo el proceso del discipulado que Jesús les dio, y ya estaban listos para ir al mundo a predicar el evangelio. ¿Qué podemos aprender de Pedro y su relación con Jesús? Que hay que estar listos para ser guiados por Dios. Hay que ser sumisos ante su palabra. Hay que ser humilde y listos para ceder el lugar de rey y dárselo a Jesús. Si Pedro no hubiera hecho esto, el propósito que Dios puso en su vida no hubiera podido ser real, no hubiera podido llevarse a cabo. Es por eso que yo te invito a que tú puedas ser sumiso ante Dios, porque Él tiene algo grandioso para ti. Y si no te sometes a su palabra, nunca podrá llegar ese gran día en el cual el propósito de Dios se llene en tu vida. Gracias por verme, los quiero muchísimo. Pero ¿sabes qué? Jesucristo los quiere 10,000 veces más. Bye.